acompañe al libro de Lucas, al doctor Lucas, en el capítulo 7, versículo 19. Vamos a leer del 18 en adelante, Lucas 7, 18 en adelante. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice de esta manera: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Hasta ahí. Oremos. Señor maravilloso, te doy la gloria y la honra para siempre, porque tú la mereces, Señor. Te pido que esta hora, Señor, seas tú quien hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a través de esta palabra, Señor. Te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos. Este anuncio, quiero compartir este tema con ustedes bajo el título: cuando Dios no cumple mis expectativas. Cuando Dios no cumple mis expectativas. Y es que, amado hermano, la verdad es que todos en algún momento tendemos a crear nuestras propias expectativas de la vida, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos de ser? ¿Qué debería de suceder? Todos nosotros, de alguna manera, ¿verdad?, tenemos expectativas del futuro. Cuando nosotros no sabemos qué será del futuro, porque usted ni yo no sabemos qué va a ser el día de mañana. Solo Dios sabe qué va a pasar el día de mañana. Pero el no saber qué pasará el día de mañana, comenzamos como a construir ideas. Yo venía platicando, le digo, van bastantes horas de manejo. Y venía platicando con mi esposa y en un momento, en un punto, me quedé pensando en una de las cuñadas de mi esposa, que ellos estaban teniendo expectativas de qué va a pasar el día que mi esposo está por jubilarse, ya se va a jubilar, ya definitivamente ya no va a trabajar, y entonces sí vamos a poder disfrutar quizás el tiempo juntos, donde ya vamos a pasar más tiempo. Pero no llegó. No se llegó ese día. Habían trabajado, habían idealizado lo que iban a hacer, habían hecho planes, de hecho, pero no llegó. Y digo, y a veces todos nosotros tenemos expectativas del futuro y queremos esto y aquello y allá, y la realidad es que pues no siempre pasa lo que pensamos que debería de pasar. A veces creamos expectativas porque si nos ocurre una cosa, creemos que porque siempre ha ocurrido eso, siempre va a ocurrir lo mismo. De hecho, a veces creamos expectativas cuando no, tú vas a ser igual que tu papá. Y hermanos, se ha comprobado que aunque es un alto porcentaje que si un padre es borracho, el hijo también sea. Hay un alto porcentaje que pueda suceder, pero no siempre se cumplen las expectativas de los demás. Yo conozco hermanos que sus padres vivieron muy mal y ellos tienen una vida distinta. Muchas expectativas nacen más de nuestros deseos que de la realidad. Hermanos, la verdad es que aún no sabemos qué puedan pasar en unos minutos, más adelante, unas horas, no sabemos. Pero tenemos en el deseo del corazón, en nuestro deseo y en nuestro anhelo, como estos jóvenes que se están preparando, tienen altas expectativas del futuro y están planeando en base a esas expectativas. Pero muchas veces Dios no actúa conforme a nuestras expectativas. Y a veces puede ser frustrante nuestra vida cuando Dios no responde como quiero.
aún en lo espiritual, a veces convertimos lo que entendemos de Dios en una expectativa. Dios es así. Miren, ¿a cuántos nos han enseñado que debemos orar específicamente? Hermano, órele a Dios y ore específicamente por la necesidad que usted está pasando. Y ahí nos aplicamos para orar específicamente, tal como nos han dicho. Y creemos que por orar tan específico, Dios va a responder. Y no. No porque oremos tan específico. No le estoy diciendo que no ore, pero le estoy diciendo que muchas veces Dios tiene un plan y Dios no se va a ajustar a mis expectativas, sino al plan que ya Dios tiene determinado. Amén. Dios tiene un plan determinado y Dios lo va a cumplir. Y a veces le pedimos a Dios, ¿no? Si estamos pasando por un proceso, Señor, sáname y sáname así. Y sáneme en este tiempo. Abre una puerta. Y parece ser como que le indicamos a Dios lo que tiene que hacer. Y como que si Dios no supiera que algo está haciendo ya. O como si Dios estuviera con las manos cruzadas y no estuviera trabajando en cada uno de nosotros. Hermanos, Dios no ha parado de trabajar. Él sigue trabajando. Él nunca ha descansado. Él está trabajando en cada alma, en cada persona, en cada lugar, en cada región. Dios sigue trabajando. Dios sigue obrando. Y esto también le ocurrió a Juan. A Juan el Bautista. Sí, el ministro de Dios, el profeta de Dios, el que habló y predicaba: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y bautícese a cada uno. Era un profeta. Y no solamente porque él se denominaba profeta, sino que el pueblo lo consideraba un profeta. Y las palabras de él eran con gracia, de tal manera que tenía tan autoridad que al momento de predicar decía: arrepiéntanse en víboras, decían. Tenía una autoridad tremenda. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, decía. Se atrevía a decir eso. Sí. Ese mismo que confrontaba al pueblo al arrepentimiento, el mismo que anunció inclusive el Mesías, porque fue el precursor del Mesías. Viene detrás de mí a alguien con el cual yo no soy digno ni siquiera de atar sus correas. El precursor del Mesías, el que habló que vendría el Mesías. Ese mismo Juan que termina preso. Y estando preso, manda a llamar a 2 de sus discípulos y le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Hermanos, no hay quien en un momento de crisis comience uno quizás a pensar: ¿qué pasó? A cuestionarse. Y es que había una raíz en un conflicto en él. ¿Y cuál era el conflicto? Que él tenía una expectativa, fíjense bien, él tenía una expectativa teológica. Y lo vemos por las palabras que él hablaba, sus expectativas teológicas. Él había anunciado que iba a venir un Mesías que juzgaría con fuego. Vean sus palabras de él. Él decía que el Mesías iba a llegar y iba a juzgar con fuego, que separaría lo malo de lo bueno, que traería una intervención inmediata y contundente al pueblo de Dios. Mateo lo registra muy bien. En Mateo capítulo 3, en el versículo 10 y el versículo 12 nos hablan de la expectativa teológica que tenía Juan. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Fíjense, estaba hablando de un juicio. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Pero el Jesús, el Mesías, que llega,
que se hace presente sanando, restaurando y predicándole a los pobres. Ahí es cuando nace la pregunta: ¿qué pasó? El Mesías tenía que venir con juicio, tenía que venir con el hacha. Y obviamente es verdad que habrá un juicio eminente, pero no en el tiempo que esperaba Juan, no en el tiempo que él quizás lo concibió en su mente, porque cuando viene Jesús lo ve que él está haciendo lo contrario. Juan esperaba liberación. ¿Por qué? Porque recuerden que la mentalidad de muchos de la época de Jesús, incluyendo sus discípulos, era que esperaban un Mesías político que terminara con el yugo de Roma y los liberara y fueran otra vez una nación como en los tiempos de David. Pero Juan esperaba esa liberación y él dice: ¿qué pasó? Estoy en la cárcel, estoy preso. Juan esperaba juicio inmediato, pero ve del Mesías que está actuando con misericordia. Él esperaba un cierre rápido, que al parecer el Mesías llegara, pero ve un proceso. No sabemos el tiempo que pasó Juan después, todo el tiempo desde que lo encarcelaron hasta que lo ejecutaron, le cortaron su cabeza. No sabemos, pero es evidente que aún Dios en medio de eso estaba trabajando con Juan. Y aquí es donde aparece una verdad espiritual fuerte para nuestra vida, y es que Dios no modifica su propósito, nos ayuda a entenderlo mejor. Dios no va a cambiar su propósito, nos va a acomodar a su propósito. Porque de pronto yo vengo al camino del Señor y tengo muchas ideas y expectativas de lo que es Dios, y de pronto digo: caray, yo pensaba que al venir a la iglesia esto iba a suceder, esto iba a pasar, y nunca creí que esto me iba a suceder. Dios permite muchas cosas para acomodarnos a su propósito. A veces pedimos que Dios cambie una situación, pero Él decide cambiar nuestro corazón para ver la vida de otra manera. Pues porque claro, es más fácil que Dios cambie la situación, pero Dios dice: no, es que yo la permití para cambiar tu corazón. Lo que más me importa es tu corazón, no la situación. Esa la permití para fortalecerte, para que tu fe creciera, para estar contigo, para animarte, para que tu fe fuera firme. Dios no altera su voluntad, pero sí abre nuestros ojos para entenderla. Créame, hermano, que a través de los procesos he entendido de una manera distinta a ese Dios que en la niñez me enseñaron. Y yo creo que usted también. Dios ha abierto en muchas áreas de nuestra vida nuestros ojos para entender mejor su plan. Dios no cambia el camino, hay un solo camino, pero sí cambia nuestro corazón para saberlo caminar. Hermano, porque hablamos del camino de Dios, pero ¿verdad que el camino de Dios no ha sido tan fácil como usted creía? Aunque usted está segurísimo de que Dios está con usted, pero ¿por qué hay veces que usted camina y se siente que está solo? ¿O por qué a veces siente que Dios no escucha? Y hay un camino, pero Dios va cambiando nuestro corazón para que aprendamos a caminarlo. Y es ahí donde entran las crisis de las expectativas no cumplidas. Yo estaba esperando, decía Juan, yo estaba esperando esto. Lo prediqué, lo anuncié y hablé duramente. ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué? ¿Actué en mi carnalidad? Claro que no. Claro que sabemos por las palabras de Jesús que ratifica que Juan era un profeta y que como él no había otro. Pero no se nos olvide que también era un hombre como usted y como yo. Ahí entra la duda. Cuando las expectativas no son cumplidas, entra la duda: ¿será realmente Dios el que está obrando? ¿Será realmente el Mesías? ¿O tengo que esperar otro?
¿Será Dios o me equivoqué? Hay duda, pero no es una duda de falta de fe, sino una duda quizás por algo no entendí bien, quizás algo no lo comprendí, y comienza a haber una frustración. Es que yo esperaba que actuara Dios de esta manera. Mire, a veces que nosotros vemos cierto comportamiento en alguien y decimos, no, es que ese comportamiento lo va a llevar a una crisis. Y ya sabemos la expectativa de lo que le va a pasar, pero no nos damos cuenta que después Dios trata con él y nada de lo que yo pensé que iba a suceder pasó. Por eso a veces es importante perdonar a quienes nos ofenden, porque yo puedo pasar la vida con rencor en mi corazón y aquella persona que me ofendió se arrepiente y viene al camino del Señor, y yo bien enojado y frustrado. Juan comenzó a reinterpretar la fe y quizás pensar, tal vez es necesario entender a Dios. Hay algo que tengo que comprender. Creo que inclusive el entendimiento de lo que tengo de Dios es limitado. Dios no cambia. Necesito conocerlo mejor. Yo me doy cuenta que nos falta conocer a Jesús, a ese Dios que decimos creerle. En muchas áreas lo conocemos. ¿Quién no conoce a Jesús como el proveedor? Pero tuvo que pasar algo, ¿verdad?, para que poderlo conocer. Tuvo que pasar un momento de escasez, un momento de crisis económica y un momento de, Señor, ¿dónde estás? Pero sin embargo, cuando salió de ahí se dio cuenta que Dios siempre estuvo con usted. La hermana testificaba, Señor, pues esto quizás no lo esperaba, esta enfermedad, pero hay una razón en medio de todo esto, hay un propósito. Juan está en ese punto de reinterpretar su fe. Recuerde, no duda, él nunca dudó de su llamado, nunca dudó de lo que él habló. Pero ¿quién en un momento de cárcel comienza a cuestionarse, a preguntarse? Porque Jesús no siempre responde como nosotros esperamos, pero siempre va a responder de la manera que Él salva. Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí registra la escritura que la respuesta de Jesús cuando van y le dicen, ¿eres tú? Fíjense bien. Cuando Juan va y le pregunta, le dicen, ¿eres tú el Mesías que estamos esperando? Jesús no le dice, efectivamente, soy yo. Vayan y díganle que soy yo. No le manda una información tan directa de esa manera, decir el título que estaba esperando. No le digan, pero díganle esto: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Esas fueron la respuesta de Jesús. Ese fue el mensaje que le dice Jesús a esos hombres que fueron a buscarlo. Vayan y díganle: a los pobres les es anunciado el evangelio, porque el Señor venía a salvar. Jesús, hermanos, nos enseña que Dios no responde conforme a nuestras expectativas, pero siempre cumplirá su misión. Recuerde que Jesús traía una encomienda de parte de Dios: salvar y buscar lo que se había perdido. Para que todo lo que esté en sus manos, dijo, nada se va a perder. Nada de lo que está en mis manos se perderá. Yo soy la puerta, Él dijo, y el que entrará en mí hallará pastos. El Señor hablaba que traía una misión.
Obviamente no estaba actuando en ese momento como Juan lo había divisado, pero estaba Jesús cumpliendo el reino de Dios, porque todo eso era evidencia realmente de lo que Juan había dicho: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y efectivamente el reino de Dios se había acercado para sanar, para salvar, para perdonar pecados, para llamar a todos al arrepentimiento. A eso se había acercado el Señor. Lo que Juan dijo y habló no es que se haya equivocado, se va a cumplir y sabemos cuándo. Pero Juan no lo sabía. Juan no sabía que Jesús iba a venir, que iba a morir, iba a resucitar. Juan no lo sabía. Recuerde una cosa: Dios a los profetas no les decía todo. Les decía la misión que tenían que hacer, pero no les decía todo lo que iba a pasar. Oiga, si a mí no me dijo todo lo que iba a pasar, o a usted sí, ¿verdad que no? ¿Y cuántas cosas hemos pasado? ¿Cuántas cosas hemos vivido? Pero lo importante, hermanos, es el propósito que traía Jesús. Es verdad que el reino de los cielos está presente. Es verdad que un día el Señor apartará lo malo de lo bueno. Es verdad que un día se quemará el fuego aquello que no sirve. Es verdad, pero no era en el momento que Juan creía. Y a veces así sucede con nosotros, que esperamos que las cosas sucedan en mi tiempo, en mi momento, cuando yo quiero, cuando yo lo planeo, conforme a mis expectativas, y no sucede así. Hermanos, las expectativas no cumplidas también aparecen en el día de hoy en nuestras vidas. Oraciones no respondidas como esperamos. Yo siempre digo que Dios sí responde todas las oraciones, ¿verdad? A veces nos responde con un silencio diciendo no, pero ya nos respondió, ¿verdad? Porque un no es una respuesta. Un no es una respuesta también. Digo, si fuéramos capaces de alegrarnos con los no de Dios como nos alegramos con los sí, otra cosa fuera nuestra vida. Porque cuando Dios cumple nuestros sí, todo mundo testificamos y hablamos y lo externamos, se nos ve en el rostro, en todo nuestra expresión. Pero cuando son los nos, como que, ¿qué pasó, hermano? Es que Dios no me contestó. Bueno, pues también un no es de parte de Dios, y es un no, es una bendición, porque Dios es sabio, Él tiene un plan, Él sabe lo que va a hacer contigo, Él está trabajando contigo, Él sabe el propósito donde te quiere llevar, Dios sabe lo que va a hacer. Por eso todos nosotros en la actualidad tenemos oraciones no respondidas como esperamos. Dios me ha respondido muchas veces con un no. Procesos largos de sufrimiento. A veces buscamos la tranquilidad, buscamos la paz, buscamos que no suceda nada, pero en lugar de eso hay procesos largos y a veces con mucho dolor. Pero no le tenemos que tener miedo al sufrimiento, porque en el sufrimiento Dios se manifiesta también. Y sabe, a través de eso, de los procesos dolorosos, Dios te consuela, hermano, para que puedas consolar a otros cuando estén en la misma situación. Puertas que no se abren. ¿Cuántas puertas hemos esperado que se abran y no se abran? Gracias a Dios que no se han abierto, porque Dios solo sabe por qué no se han abierto esas puertas. Tenía la expectativa de que se abriera este año. Tenía la expectativa de que ya fuera en este tiempo, que ya fuera hoy. Hay veces que pasan años, y a veces no se abren.
Y seguimos ahí con la expectativa de que se abra. Decisiones de Dios que no entendemos. Y es que creemos que si hacemos esto y esto, como resultado vendrá lo que esperamos. Hermano, el que usted se porte bien todo el tiempo y el que haga todas las cosas que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer, no le garantiza que usted no va a pasar por procesos difíciles. Yo lo digo porque de pronto yo me imaginaba que si yo me conducía bien, o sea, todo eso está bien, todo eso es importante, pero hacía todas las cosas, yo decía, no, pues entonces no me va a venir ningún mal. Pero cuando venían, digo, oro, ayuno, voy a la iglesia, ofrendo, diezmo y todo lo que se me dice que tengo que hacer lo hago. ¿Y por qué me está pasando todo esto? Porque Dios tiene un plan perfecto. Recuerde que nuestra expectativa la creamos nosotros. Si me porto debidamente y correctamente bien, todas las cosas me van a salir. No, hermano. Recuerde que nuestra expectativa es una cosa y el plan de Dios es otra. Y si Dios nos permite pasar por eso, Pablo dijo que a los que amamos a Dios, todas las cosas servirán para bien. Aquellos conforme a su propósito son llamados. Aquí lo que usted y yo tenemos que vivir o tener en claro es que fui llamado. ¿Y fui llamado conforme a qué? Su propósito. Yo no tengo un propósito distinto al que tiene Dios. Alguien dijo que si hay dos visiones, hay división. El que se mueve por dos visiones ya está dividido. Hay una sola visión, hay un solo propósito, el cual Dios ha determinado, ni yo lo determino, porque fue Dios quien te llamó, fue Dios que te miró a ti y desde ese momento dijo: yo te llamo porque tu vida tiene para mí un propósito. Tú eres llamado para mí para cumplir un propósito. Hermanos, todos nosotros fuimos llamados para un propósito, pero no el personal, sino el de Dios. A través de todo lo que hacemos, debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas da su luz admirable. Por eso este texto nos enseña que Dios no va a estar ausente en tus silencios o en los silencios. Dios no está ausente. Dios simplemente no habla, pero eso no indica que no esté ahí. Dios no está equivocado, aunque Él se retrase en contestarte. Dios no se ha equivocado. Dios no está limitado por nuestras expectativas. Él sigue salvando todavía. ¿Qué quiero decirte hoy en esta tarde, hermano? Que Juan nos enseña algo profundo para reflexionar, para meditar. Que la fe madura no es la que nunca duda. Recuerde, hay momentos de duda, pero no es de incredulidad, sino de quizás yo no alcanzo a entenderlo todo. Y ahí está la duda. Quizás a mí me falta madurez espiritual. Quizás a mí me falta una comprensión más amplia de lo que es el Señor. La fe madura aprende a confiar en Dios incluso cuando las expectativas no se cumplen. Yo les puedo asegurar que Juan, él entendió el mensaje y halló paz en ese mensaje. Sus dudas fueron disipadas cuando se dio cuenta que el reino de los cielos se había manifestado trayendo sanidad, salvación y sobre todo la predicación a los pobres. El asunto, hermanos, no es si Dios es diferente
El asunto es si estamos dispuestos a aceptarlo tal y como Él es y tal y como Él obra, aunque no coincida con mis expectativas. Meditando en esto, yo decía: Señor, yo tengo muchas expectativas, pero no permitas que ninguna de ellas me encierre en mí mismo y crea que tengas que obrar como yo pienso y como yo quiero. Señor, cumple tu propósito en mí. Dios está trabajando, pero realmente, hermanos, el mensaje aquí es: Dios no va a cumplir tus expectativas. Dios va a cumplir su propósito en ti. Y Dios lo cumplirá. Y Pablo lo afirmó: el que comenzó la obra en ti, el que comenzó la obra en ti, Él la perfeccionará. No yo. Ahí dice el mensaje que es Él, no yo. Él la va a perfeccionar. ¿Y qué va a hacer el Señor? Él sabrá cómo llevarnos por los procesos de aprendizaje. Él nos sabrá llevar por los procesos donde mis expectativas se van a acomodar al plan y propósito divino, donde mi corazón se va a rendir y donde vamos a abrazar el propósito de Dios y no mis propósitos. Si esto le pasó a Juan, también nos puede pasar a nosotros. Por eso el Señor nos habla hoy. Confiemos en Dios, amados hermanos. Confiemos en su plan. Pidámosle al Señor que nos alinee a su propósito. Si algo está pasando y no alcanzo a ver la mano de Dios, pidámosle al Señor claridad. Señor, aclárame el propósito tuyo a través de esto, porque no lo veo. Juan mandó a 2 emisarios para que le preguntaran. Y yo le aseguro que si usted le pregunta a Dios: Señor, ¿estás conmigo? Te va a decir el Señor: mira hacia atrás, hijo. Mira en cada momento que he estado. Y si eso no es suficiente, mira la cruz. Mírame ahí. A veces es necesario que Dios nos recuerde que Dios siempre ha estado con nosotros y que Dios cumplirá su palabra. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, podemos descansar y confiar en Dios, que su palabra es verdad. Póngase de pie, amada iglesia, en esta tarde.